Y ahora sí, vamos a presentarte formalmente. Hortensia Vega, pues, española, ya se van a dar cuenta, además de un lugar muy lindo que a mí me encanta, que es Mallorca, Palma de Mallorca. Hortensia está formada como terapeuta sistémica con una experiencia de más de 20 años, ¿cierto? Así. Así es. Terapeuta floral, terapeuta con cuarzos, licenciada en historia antigua. Y bueno, además yo puedo decir que un gran ser humano, con una calidez, con una bondad, con una empatía, con una capacidad para transmitir conocimiento lindísima y un ser humano integral en todos los aspectos. Y de verdad, Horten, para mí, entrevistarte en tu consultorio es súper... Qué emoción. Me genera demasiada alegría. Gracias. Y que ojalá pues podamos tener una conversación que sea muy fluida, divertida y que les llegue a las personas que después lo van a estar escuchando, a los que están actualmente. El tema de hoy es manifestación del orden divino en mi momento presente. Cuéntanos, Hortensia, ¿qué te motivó a escoger este tema? La importancia del orden. Sin ese orden, ¿verdad? Por mucho amor que podamos sostener todos, no podemos disfrutar de lo que el presente tiene para nosotros. Exacto. Porque si venimos de sistemas desordenados, ¿verdad? Perdemos mucha energía, estamos mirando donde no tenemos, cargamos también con muchos procesos de atrás, memorias, entonces no estamos disponibles para nuestro aquí y nuestro ahora. Y es esa conexión que siento y siempre lo explico, ¿verdad? Que es necesaria ahora conectar con lo que venimos a ser. Entonces nos necesitamos completos. Así es. En el presente. Y qué bonito, porque quizás las personas, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Quienes nos están escuchando, cuando Hortensia hace referencia a esto de que nos necesitamos completos, es porque muchas veces nosotros tenemos distintas... Nuestra mirada, nuestra atención no está en el presente, en el aquí y en el ahora, sino en mi propia historia familiar, en las creencias que traigo, en el colectivo también, totalmente, en las demandas quizás sociales, en esas expectativas. Y mientras yo estoy ahí, esa parte de mí que vino a hacer lo que vino a hacer, probablemente no se está expresando. Total. ¿Cómo podemos nosotros en nuestro día a día ir acercándonos a estar en el lugar que nos corresponde estar? ¿Cómo podemos generar ese orden? Bueno, primero siendo conscientes de ese desorden interno, ¿verdad? O de esas cargas, memorias, ¿verdad? Que podemos llevar nosotros, o de ese inconsciente colectivo. Me encanta que lo hayas nombrado, ¿verdad? Porque también hay mucho inconsciente colectivo pues pulsando en nosotros, ¿no? Y una vez reconociendo eso, haciéndonos responsables de los propios procesos y mirándolo. Porque es muy sencillo, para mí es muy sencillo mirarlo, ¿verdad? Pedir ayuda si es necesario, yo misma también pido ayuda, ¿no? Y al mirarlo y a sentir a todo como es, se disolvió. Entonces ahí es donde ya vamos recuperando nuestra energía. Y esas partecitas que hemos dejado, ¿verdad? A veces en tantos lugares y no hemos sido conscientes, que eso es también importante, ¿verdad? Mencionar, que a veces nos fragmentamos pero dentro de la inconsciencia. Y por ejemplo, cuando mencionas eso de sentirnos y de empezarnos a dar cuenta de dónde tenemos esos desórdenes, con tantos años de experiencia y desde la mirada de la sistémica, que es lo que tú trabajas, ¿cuáles son como algunos indicios de que nosotros estamos como, no tenemos la energía colocada correctamente? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Si atravesamos alguna dificultad, desorden y que se van repitiendo, o patrón que se repite muchísimo y que he intentado atender, y al atenderlo desde mí, ¿verdad? Desde lo que yo sé, no se han resuelto. Entonces eso a mí ya me puede estar dando un indicio de que hay algo más que está interfiriendo. Así es, así es. Me dicen por aquí, Horten, gracias, que te acerques un poquito más. Gracias, Cata. Ay, es que me de pegar a Adri. Pero... Así, Cata, está bien. Tan linda. Ok, entonces nos decías cómo podemos darnos cuenta detectar, ¿no? Sí, o sea, dificultades, ¿verdad? Patrones que se repiten, situaciones que se repiten, con personas que se repiten, que hemos intentado de muchas maneras solucionarlo. Exacto. Pero no lo hemos logrado. Ahí algo ya te está informando que hay algo, ¿verdad? Que hay que mirar más profundamente. Y, por ejemplo, la sistémica para mí es una herramienta maravillosa en ese aspecto.
Sí, entonces lo que nos estás diciendo, Orten, es que una forma de darnos cuenta que nosotros no estamos ocupando el lugar que nos corresponde a plenitud, porque lo decías, vivir con mi energía disponible para lo que vine a hacer aquí y ahora, sí. Es porque me doy cuenta que se me repiten obstáculos, puede ser, obstáculos total, patrones, sí. situaciones que por supuesto no me generan comodidad. Claro. Que no me generan bienestar. Estoy en incomodidad constante, pero a veces puedo estar en incomodidad y ser un proceso mío. Que yo resuelvo, ¿verdad? Entonces ahí no hay nada, ¿verdad? Es parte de mi crecimiento. Pero cuando hay algo que yo no puedo resolver sola es cuando ya digo, no, aquí hay algo más que está viniendo quizá de atrás, que me tiene desubicada de mi lugar, lo que acabas de decir. Entonces, ¿a quién estoy mirando? Exacto. Y a veces cuando nos desubicamos, ¿dónde llevamos nuestra mirada? No siempre, ¿verdad? Pero generalmente al pasado. Y ahí es que, claro, la energía se nos secuestra. Es una paradoja también, ¿verdad? Porque estamos mirando al pasado, pero tiene un valor también enorme, claro. Porque al igual estamos mirando la historia de una bisabuela que no fue vista, reconocida, amada, honrada. Y entonces es como una especie, es magia, es una comunicación. Estás hablando con el pasado, diciéndole a esa bisabuela, te veo, te honro, pero ese sufrimiento es tuyo, y es como, wow, me libero y se libera y vuelvo aquí a mi presente. Es una magia maravillosa. Sí, y quizás cuando yo te escucho, de repente pienso, bueno, quizás del otro lado las personas no comprendan lo que esto significa en la profundidad, pero nosotros podemos accesar a nuestra información pasada, entiéndase, nuestra propia historia, sí. Lo que nos ha ocurrido desde que estábamos en el vientre de mamá hasta ahorita, sí. Lo que pasaba con mamá durante su proceso de gestación sí. Y lo que pasó con nuestros ancestros también. Todo eso emocionalmente tiene una carga en nosotros. Y hoy día la epigenética y otros abordajes ya lo digamos, lo avalan. Pero cuando tú dices esto tan lindo, ¿qué significa aceptar, ver y reconocer que la historia es del otro, pero no es mi historia? ¿Qué es eso? En sistémica se maneja mucho el término asentir a la vida. Ajá. Porque si estamos siempre en oposición con la vida, también estamos generando oposición y eso Exacto. Es una fricción y es agotamiento. Si tú asientes y te liberas de quejas, de la posición víctima, ¿verdad? Estás tan disponible para lo que viene algo más grande, con lo que tú ni siquiera estabas, ¿verdad?, conectando, porque generas espacio. Exacto. Ese espacio se pone disponible y entonces, ¡wow!, algo superior llega, ¿no? Y también el universo bendice, por supuesto. Entonces es un dejar a todos con lo que pasaron. Eso también conecta mucho con el dejar de juzgar, ¿verdad? Nuestra historia, la historia de los ancestros. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Devolverles sus historias, honrarlos y a partir de aquí decir, bueno, ahora yo hago mi propia historia. Así es. Y hacernos responsables de crear nuestra propia historia es un acto de valentía, ¿cierto? Totalmente, siempre lo digo. Y de mucha, ser como muy vulnerables y darnos el permiso de ver hacia atrás y de reconocer. Por ejemplo, cuando tú dices asentir sin juzgar, que eso es algo que también nosotros trabajamos desde cualquier abordaje. Sí. Si estoy trabajando artes expresivas o programación neurolingüística, o el coaching, es darnos cuenta que siempre el otro va a hacer lo mejor que puede hacer con la información, el nivel emocional, mental, espiritual que en ese momento esa persona tenía. Claro. Entonces, cuéntanos, cuando empezamos a entrar en este autoconocimiento, ¿qué tenemos que ver primero? ¡Wow! Bueno, es que lo que ya me ha fascinado es el autoconocimiento, porque para mí una herramienta maravillosa es conocerse, conocer las sombras, conocer los defectos. Un defecto a lo mejor a mí me está marcando que atrás hubo un trauma grande y que se está activando en mí. Entonces todo eso, conocer el árbol. Siempre invito, ¿verdad?, a que conozcamos los árboles. Muchas veces llegan sesiones que no saben ni cómo se llamaba el abuelo, ni la abuela, ni nada. Y yo, tienes que conocer tu historia. Todos ellos están en ti, ¿verdad? Son memorias que están en ti. Entonces eres tú. Imagínate, o sea, yo empezaría por todo eso. Entonces nos estás diciendo que en ese autoconocimiento es importante, bueno, conocer la historia de nuestros ancestros en la medida de lo posible, comenzar con construir nuestro árbol, o sea, de dónde venimos y esas personas, papá y mamá, de dónde vienen, hasta donde máximo
podamos... Hasta donde podamos irlo construyendo. Sí. Y cuando tú decías hace un ratito que a veces vemos al pasado, pero lo vemos como con resentimiento, o lo vemos como con culpabilidad, porque no hicieron esto, porque no hicieron lo otro. ¿Qué sería transformar eso desde el amor, que es uno de los planteamientos centrales de la sistémica? Bueno, darnos cuenta primero, ¿verdad? Porque hay veces que cuando estamos en una posición de enojo porque algo, ¿verdad? No es como nosotros queríamos, ¿dónde estamos posicionados? Seguramente en el niño. Estamos reaccionando, ¿verdad? Porque ese niño no fue cubierto de alguna manera. Entonces, siento que es muy necesario, ¿no? Abordar a nuestro niño, niña interna, nosotros. Es que eso ahora podemos maternarnos, dejar ya de reclamar atrás lo que no nos dieron porque ya entendimos, ¿verdad? Que quizá no podían o porque papá y mamá también son dos niños heridos, ¿no? Y es como agradecer la vida, porque lo que estamos agradeciendo es esa vida que llegó. El asentir es honrar esa vida que llegó, sin juicio, tomándola así como es. Gracias a todo lo que pasó atrás, ¿verdad? Imaginemos que venimos de árboles que han estado en cosas graves, guerras, hambre, carencia, el buscar cómo me defiendo. Entonces eso es como, wow, se debe honrar porque yo estoy aquí viva y disfrutando gracias a ellos y lo que pasaron. Así es. Entonces, Hortensia, ahí ya nos estás regalando una clave. De que ver ese pasado, o sea, todo eso que está ahí, sí, nos construye. Y que el hilo que más podemos valorar y apreciar es la vida. El solo acto de estar aquí, en este momento presente, y con una historia quizás cargada de tanto dolor, más bien nos habilita a nosotros desde una fuerza interior que tenemos ahí, que quizás no la hemos visto. Totalmente, es que ese es el cambio que podemos hacer, ¿verdad? Ver todo ese dolor y transformarlo en fuerza. Gracias a que ellos ya lo vivieron, siempre lo comento, ¿verdad? Yo no tengo que vivirlo, yo puedo transformarlo. Entonces para mí es como combustible. Exacto. Combustible que me lleva directa a lo que yo quiera, pero conectada con mi ser. Exacto. Ahí estamos ya. Exacto. Y quizá no es construirnos y es redescubrirnos. Porque detrás a veces de mucho dolor y sufrimiento hay mucho don. Hay dones y se pueden habilitar esos dones que no habíamos mirado porque estaba detrás, ¿verdad? De algo que te generaba dolor. Sí. Entonces, por ejemplo, eso que me estás diciendo y que nos estás diciendo a las personas que se están conectando, estamos en Líderes en Esencia, estamos con Hortensia Vega, en nuestro tema de hoy, manifestación del orden divino en mi momento presente. Entonces, cuando me dices eso, que si nosotros vamos atrás, vemos esa historia, la reconocemos, la validamos como lo que fue, sin ningún tipo de juicio, sin ningún anclaje emocional, porque ahí es donde se nos secuestra la energía que decías. Ahí es cuando logramos de verdad asentir y ahí es cuando logramos de verdad tomar nuestro lugar para vivir nuestra vida, honrando lo que pasó, pero con una mirada hacia adelante. ¿Es así? Totalmente. Hacia nuestro futuro. No, o sea, la idea no es quedarse atrás, ya lo estábamos hablando, ¿verdad? En el dolor, en el sufrimiento, la idea es enfocarnos ya en alegría, en diversión, en vida, en fuerza, en todo lo que eso que pasó atrás me está regalando para la hora. Exacto. Sería entonces transformar o reencuadrar cómo estamos viendo esa historia, porque no es negar ni hacernos los locos de que eso no pasó, no se trata de eso. No. Se trata de verlo, reconocerlo, pero comprender que así como ocurrió, esas personas hicieron lo que podían hacer. Sí. Pero nosotros sí podemos hacer algo diferente. Totalmente. Empezando por no seguir atados a eso. Es que es eso, es lo mismo, ¿verdad? Cuando tú reconoces algo que pasó atrás, honras lo que pasó así tal cual, sin querer modificar nada, lo liberas y te liberas. Así y cuando eres libre es como, es que lo notas, quien ha participado, ¿verdad? Es como, wow, y entonces ya te das ese permiso para darte la vuelta a mirar a tu vida. Y cuando nos decías que ese niño interior es esa parte nuestra que es la que está herida, es esa parte nuestra que guarda pues el trauma, ya sea porque lo vivimos nosotros en esta vida o porque lo traemos, ¿verdad? Ahí y se activa en algún momento de nuestra historia. Desde el adulto que hoy somos, ¿cómo podemos maternar? ¿Cómo podemos acompañar? Primero siendo muy consciente de ese trauma, ¿verdad? Porque sí que yo he observado en muchas grupales o sesiones que se activa a veces
después de mucho tiempo que se generó el trauma o que viene de memorias de muy atrás. Entonces, ser consciente de ese trauma, siempre cuando yo percibo un trauma grande, también sé que hay un desorden sistémico, también invito a la persona que busque ayuda. A veces necesitamos un acompañamiento, ¿verdad?, multidisciplinar de, no sé, psicólogos, sonidos y todo, y después ya empezar con nuestro niño. Y yo siempre recomiendo, ¿verdad?, pues cuidarte y amarte, y todo lo que tú sientes que no fue dado para ti, hacerlo tú. Jugar, bueno, sobre todo yo siempre, ¿verdad? Jugar, reír, bailar, como baila Adri, ¿no? Entonces, disfrutar, hacerte regalos de cosas que no te compraron, patinar, viajar, ¿no? Es infinito. Vivir. Exacto. Y por ejemplo, ¿puedes decirnos algún comportamiento que evidencia que nosotros no estamos en nuestro lugar? Como por ejemplo, cosas que tienen que ver con querer intervenir en la vida de las otras personas, que es algo que igual nosotros también trabajamos desde otros abordajes. El caso más típico, ¿verdad?, porque yo también he pasado por ahí, hablo de mi experiencia, es cuando no ocupamos el lugar de hijos y nos queremos ocupar de papá y mamá. O cuando, por ejemplo, hablo de mi caso, ¿verdad?, yo desde pequeña lo detecté, tuve que atravesar muchos procesos y años. Mi meta era salvar a mis padres. Y es que yo me entregaba por amor, porque es ese amor del niño, ¿verdad?, ilusorio, mágico. Entonces, claro, ser consciente de eso y decir, no, o sea, les dejo con mi vida, yo tomo la mía y me pongo en hija, es un proceso que es como de valientes, ¿verdad? Es su vida, como ellos lo lleven, es su destino, yo solo puedo honrar y yo me doy la vuelta y la hago a mi manera. Entonces es un proceso, es mucho crecimiento, mucha conciencia, no es de un día para otro. Exacto. Pero hay que tener esa voluntad, bueno, o habilitarla, como tú dices, en nosotros, porque es necesario, nos necesitamos. Exacto. Y eso es importante porque la primera lealtad es con nosotros mismos. Y muchas veces, por distintas razones, ¿verdad? Por aspectos más culturales probablemente, por educación, desviamos la atención y están en primer lugar otras personas u otras situaciones y nos estamos dejando de último. Y nuestro mundo no está estable si nosotros no estamos en nuestro lugar, y nuestro lugar es, o sea, amarnos, lo cual no significa, porque a veces de repente alguien lo puede escuchar y puede decir, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Somos egoístas? No, no es eso, es empezar a colocar algunos límites, pero sobre todo a nosotros mismos. Total, es que claro, si yo no me ubico, yo soy mamá, entonces estoy obligando a mis hijos, ¿verdad?, que también ocupen una posición que no les toca. Entonces, claro, seguimos generando desorden. No tiene sentido, porque al final personas tristes, gente que no hace su vida y lo que quiere, sin libertad. Sí, sí. Y cuando yo te escucho y de repente las personas pueden decir, bueno, Hortensia, ¿cómo es su historia? Un poquito. y claro, y la mía también, o sea, este camino de autodescubrimiento tiene muchas rutas y muchos accesos, y cada persona pues va por donde mejor puede en su debido momento. De tu transitar, ¿cuáles fueron esos momentos que te ayudaron a ir profundo? Siento que lo que más a mí me activó el ver qué estaba pasando, mis hijos. Porque mis hijos enseguida, ¿verdad?, los niños son muy sensibles, enseguida notas en ellos el desorden porque te empiezan a reclamar, a chillar, están incómodos, ¿verdad? Y entonces, claro, tú no entiendes nada y es como, mamá, mírame, que estoy aquí, te necesito, ¿dónde estás mirando? Entonces ahí, claro, yo ya conocía, ¿verdad?, venía de varios procesos, formaciones y todo mi movimiento, y ahí es donde dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy mirando? Y fue cuando empecé más profundamente, ¿eh? Yo antes había empezado, ¿verdad?, lo había conocido, pero no con ese nivel de profundidad. Siempre explico también que es que hay muchas capitas. Sí. Entonces es como ir cada vez más profundo, más profundo. Claro, y ahí es donde de repente a veces, lo he visto en sesiones, tenemos esa expectativa, puede ser algunas personas, de que voy a estar completo y no es así, o sea, vamos descubriendo esas capas, vamos viendo una creencia que me estaba limitando, la trabajo, la identifico, de repente tenía un dolor
lo atiendo, lo materno, suelto y libero a la persona porque siempre se trata de mí. Es como yo observo lo que está sucediendo. Siempre es mi percepción. Háblanos de las órdenes sistémicas. Ok. Esto viene de Hellinger, ¿vale? Y desde aquí también lo honramos porque realmente la herramienta que creó ha sido maravillosa y está llegando ahora a muchos sistemas familiares. Él se dio cuenta, trabajando con muchas familias, que si 3 órdenes, después ha ido ampliando un poquito, ¿verdad?, no se respetaban, pues realmente no había orden en la familia por mucho amor que hubiera, ¿no? Entonces es la ley de dar y recibir, la ley de pertenencia y la ley de la exclusión. Dar y recibir, la ley de pertenencia y justamente la jerarquía, orden, perdona. La que estamos hablando. Sí, ahora dije esta repetida, y la de la jerarquía. Entonces se englobaron en estas 3 y ahora son muy fáciles de identificar, ¿verdad? Jerarquía, si no estamos bien ordenados, posición de hija, ¿verdad? Abuelos, bisabuelos, lo que comentábamos. El tema de la exclusión también es algo que siempre explico mucho porque todos formamos parte del sistema familiar, todos. Entonces es aquí tan maravilloso el dejar de enjuiciar. Un hermano que a nuestros ojos, ¿verdad?, está haciendo cosas que no nos gustan, forma parte del sistema familiar. Algún aborto forma parte del sistema familiar. Algún abuelo, que también es una historia común, que fue infiel y que, claro, hemos recibido las historias, ¿verdad?, de las abuelas y tal, forma parte del sistema familiar, de ahí viene la vida. Así que es muy, muy valioso e importante pues empezar por ahí, como respetando y honrando todo y a todos, ¿no? Y la ley del dar y el recibir es el equilibrio. Es un equilibrio fascinante. Esto sobre todo se ve mucho en las parejas y matrimonios, ¿verdad? ¿Qué te estoy dando yo? ¿Qué me estás aportando yo a mí? ¿Te estoy dando de más? ¿Tú no puedes recibir tanto? Sí. Es mucha observación. Sí, esto siento. Y además es tan transversal porque yo lo veo a nivel organizacional. O sea, ¿en qué sentido? En que cuando tú llegas a un equipo de trabajo donde no hay orden, y orden puede ser que el que es el colaborador se crea el líder y el que es el líder se crea el colaborador. Y ahí te das cuenta, o sea, es más o menos lo mismo en el sentido de que hay desperdicio de energía, no me siento bien, no estoy ocupando mi lugar. Cuando hay juicios en los equipos de trabajo, cuando hay mucho cuestionamiento, cuando excluyo a un colaborador o a este equipo no, este equipo, entonces todo el sistema, entiéndase la organización, sufre eso. O sea, es que yo también, que tengo los ojos colocados en otro lugar, es que es igual, voy viendo cómo se van conectando, ¿no? Y esto que estás diciendo, el dar y el recibir, también, porque entonces doy de más como colaborador de repente y no estoy recibiendo igual. Por supuesto. O viceversa. Entonces, es como empezar a darnos cuenta y hay unas señales que yo siempre creo que son súper valiosas, que son nuestras sensaciones internas, el cuerpo. Me encanta la antena. Esa antena. Es una antena. Entonces, todo el tema sistémica, ¿verdad? Siempre invito a que lleguen a constelar o a participar en las grupales para que se sienta, para sentir lo que me gusta, lo que no. Si esa persona, ¿verdad?, me está generando alguna reacción, si allí me siento mejor, si me salgo de este lugar. Es maravilloso. Para mí el cuerpo es mi referencia y es el que nos trae al aquí y ahora. Todo el proceso es aquí. Sí, y desde el punto de vista pues de las sensaciones, porque tú te empiezas a dar cuenta, estoy sobrecargado, no me gusta este lugar donde estoy, no me gusta esta interacción, no me gusta esta relación, y ya eso es una señal cuando decíamos del autoconocimiento para ir profundo. ¿Cómo? Bueno, buscando ayuda. Hay muchos caminos, ¿verdad? Libros de autoconocimiento, ir a una terapia sistémica, ir a sesiones de coaching, ir a sesiones terapéuticas con un psicólogo. Lo importante es que solo nosotros podemos colocarnos en el lugar que nos corresponde. Así es. ¿En qué momento de tu historia, porque yo sé que has hecho muchísimas cosas, recibiste como esa lección de este es el lugar, aquí es donde tienes que estar? Y sé que has cambiado de lugar, no solo de país, de lugar, de sitio, sino cómo has reconocido el orden en ti. ¡Wow! ¡Qué interesante! Lo he reconocido porque
a medida, yo llevo bastantes años, ¿verdad? Haciendo procesos porque para estar donde estoy, evidentemente, vengo de un sistema familiar que estaba, voy a decirle, desordenado, simplemente. Entonces he ido ahí haciendo un proceso hermosísimo que me ha llevado a estar en un lugar donde la vida está muy disponible para mí. Vienen muchas oportunidades, viene gente hermosa, mis hijos están bien, me va bien en lo que hago, vienen ideas, intuiciones. Entonces a mí eso me lleva a decir, estoy donde tengo que estar. Sí. Súper ordenada. Ojo que también me pasa porque soy humana, ¿verdad? Y siempre lo comento que aunque yo estoy consciente, me desordeno. Y entonces hay veces que estoy hablando con algún familiar, sobre todo mi mamá, mi hermano si lo ve, ¿verdad? Y de repente me voy y pierdo el lugar porque estoy escuchando a mi mamá que algo le pasa y yo, ¡ay! Tal, y yo, wow, espera, vuelvo a mi lugar, ¿verdad? Pero también yo paso por ese proceso y es como esa disciplina de ser consciente, te detectas y haces el movimiento, que quizá antes no te dabas ni cuenta, ¿verdad? Sí, porque cuando lo dices, y en este caso me gustaría como aclararlo a la audiencia, cuando me doy cuenta que me estoy desordenando, por ejemplo, relación con mamá, que puede ser también la relación, ahorita lo pensé, con un colaborador, es como decirle, lo hago yo por ti. No puedes hacer ese trabajo, lo hago yo. Mamá, no puedes hacer esto, me encargo yo. Y resulta ser que no toca, porque ese otro tiene la forma, o sea, es distinto cuando nos piden ayuda a nosotros estar de alguna forma con una interferencia que quizás no permite que esa otra persona desarrolle todo su potencial. Totalmente así. ¿Cierto? Estamos quitando la fuerza cuando no le estamos dando el lugar, ¿verdad? No confiamos en que pueda hacerlo. En el caso de una mamá o un papá, ¿verdad? Son los mayores. Entonces yo soy la niña y desde la niña que soy, bueno, o la hija, ¿verdad? No tengo la misma fuerza que ellos. Entonces ellos no generan esas soluciones y yo siempre lo estoy haciendo por ellos. Igual, claro, a nivel empresarial, a nivel pedagógico, sistemas hay en todo. Exacto. Sistema sanitario, donde haya un sistema, hay un desorden, hay un orden. Sí, y eso me encanta porque lo que acabas de decir es ver todo y yo trato de ver esas cosas así. Los sistemas abundan, sistemas familiares, sistemas comunitarios, sistemas educativos, las universidades, por supuesto, las empresas. Entonces, claro, si llegamos con esos ojos de no juicio, de comprender que esa otra persona está haciendo lo mejor que puede, de incluirlos a todos, de chequear cómo está ese dar y recibir, porque si hay un desorden ahí, o sea, como si hay mucho exceso de energía femenina o masculina, ese desorden va a verse en los resultados y sobre todo en cómo se siente cada persona. Claro, ¿cierto? es un reflejo, claro. Y el sentir entonces también que estoy en el lugar correcto. Y ahí, igual cuando yo estudié hace mucho tiempo Virginia Satir, que fue una de las primeras en manejar todo también el tema del sistema familiar, era eso, o sea, era como ver dónde está el punto de encuentro. Y a mí me encanta cuando tú dices conectarnos con la vida. ¿Cómo hacemos eso, Hortensia? ¿Cómo honramos la vida? ¡Wow! Siendo, o sea, aceptando, estando disponibles. Es como esa entrega al universo, Dios, dile como tú quieras, la energía universal, decir, estoy aquí y quiero más, venga, estoy disponible. Entonces, claro, te responden, ¿verdad? Y es ¡boom! Exacto, porque mucho de lo que venimos a hacer es estar en nuestro propio proceso de corrección, desde la cábala diríamos desde el ticún personal, pero también contribuir a la rectificación colectiva. Por supuesto. Y eso significa servir. Total. Desde donde estamos con los talentos y con los dones. Y dijiste algo lindísimo, que cuando te diste cuenta, o sea, una señal de estar ordenado es, me fluyen las ideas, me fluyen las intuiciones, me siento bien. En este caso, los clientes energéticos llegan a nosotros. Por supuesto. Claro, ¿sí? Es así. Es que estamos tan en sintonía y en sincronía con todo, ¿verdad? Que todo fluye a una velocidad maravillosa. Entonces, no tienes que hacer nada. Es estar así, ¿verdad? Bueno, sí tienes que hacer, pero... sí. Es como una sensación interna, ¿verdad? También mucho agradecimiento. Eso. La gratitud y el gracias, ¿verdad? Entonces, hace un movimiento que es un baile universal, ¿no? Entonces, claro, fluye abundancia, salud,
lo que estés haciendo, proyectos, pero también siempre digo, ¿verdad? Hay momentos donde te vuelves a caer porque somos humanos y vuelves a un error y bueno, lo corriges, lo ves, lo observas y dices, wow, vale, ok, la cagué. Yo siempre lo digo en las grupales, ¿verdad? Vale, la cagué, ¿qué hacemos? Tomar el error y seguir. Exacto. Es que ya es. Exacto. Y por ejemplo, a veces, y no sé, a ti te pasa, que quizás estamos muy ahí, o sea, como repitiendo el por qué esto, el por qué lo otro, y se nos va la vida, se nos pueden ir años ahí. ¿Alguna clave que nos ayude? Claro, esto es más de cada persona, ¿cierto? Porque, o sea, el salto cuántico, o sea, es un salto de fe, sí. Es darte cuenta. Es el darte cuenta que hay más posibilidades. Yo me inspiro, bueno, yo por ejemplo, cuento yo lo que hago, ¿verdad? Si estoy atravesando también, que yo siempre lo digo, me pasa, en momentos me pongo a leer o a escuchar personas que me inspiran. Eso. Que han dado un salto, que lo han hecho. Entonces me inspiran tanto que ya el propio reflejo y la energía me recuerda a mí que yo ya lo he hecho también muchas veces y que puedo volverlo a hacer. Porque si a veces caemos en agujeros profundos, claro, hay que mirar sombras. Es un trabajo que hay que hacer. Exacto. Así que no estamos solos. Yo también lo recuerdo un montón. Pide ayuda. Es que hay tanta gente ahora tan hermosa disponible. Entonces, con quien más conectes, pide ayuda, ve. O sea, hay muchísimos terapeutas ahora ya en servicio. Da igual de lo que quieras, si es que todo lleva al mismo lugar, ¿verdad? Sí. Sí, y esto cuando tú lo dices así, del agujero profundo, porque claro, ahí podemos caer. Y lo decías al inicio, ese autoconocimiento es poder ver mis sombras y son esas partes de nosotros que nos duelen, que no nos gustan tanto, que son esto, ¿verdad? Puede ser un rencor, puede ser un resentimiento, puede ser un hábito aprendido y entonces que ahí yo sé que no me ayuda, pero que continúo en él. Pero cuando logramos colocar luz donde no había luz antes y abrazarlo, porque es eso que tú dices, es esa aceptación, ese a sentir que eso también forma parte de mí. Me sucede muchas veces que, por ejemplo, en las sesiones les cuesta mucho aceptar que han tenido sentimientos muy fuertes con los padres, por ejemplo, o con personas significativas, pero una vez que lo aceptan, que forma parte de la humanidad, ya liberamos y desde ahí podemos conectar con eso que tú dices, con las fortalezas que ya en el pasado has utilizado. Claro, los dones disponibles, es que es maravilloso. ¿Y qué es eso de los dones disponibles? Cuéntanos un poquito. Primero voy a hacer una anotación para que se viva de otra manera, porque siento, y es que justamente ahora cuando estuve en España pasó en las constelaciones, pero es muy común que en algún momento de nuestra vida hayamos odiado a nuestros padres. Es muy cultural, ¿verdad? A veces el estar siempre bien con papá y mamá, ¿no? O sea, si te han maltratado, te han pegado algo, tienes todo el derecho de permitir. O te han abandonado, tantas cosas. Es que eres humano, entonces darte ese espacio para realmente sanar eso, el tiempo que necesites, tomar distancia si lo necesitas y ahí cuando estés preparado poder honrar esa vida que te dieron. Así que sí, hay ese, ¿verdad? Ese conflicto en uno de, tengo que amar a mis padres, pero es que me hicieron tanto daño que es que al final los hubiera querido tal. Pues sí, es que es así, es muy fuerte eso. Pero es que una vez se reconoce y sí, a mí me pasó, yo misma lo he constelado, ¿verdad? El querer deshacerlos de niña porque no podía controlar todo lo que pasaba. La liberación fue tan grande que dije, entonces es como que se abre una cortina, ¿verdad? Y todos los regalos que estaban detrás de eso empiezan a llegar. Pero sí también ser conscientes de algo. Mucha gente a veces me dice, yo quiero mis dones. Bueno, dones igual a responsabilidad. Tú pides, te los dan. Pero los dones son para utilizarlos, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad grande. Sí, sí. Y ahorita cuando decías eso, pensaba que como almas, ¿verdad? Dentro de este cuerpo que estamos ahorita habitando, nosotras tenemos esa responsabilidad de despertar eso que vinimos a hacer y ojalá conectar estos dones que lo descubrimos, pero para eso todo lo que me ate, todo lo que no me permita estar porque tengo rencores, porque tengo dolores, porque tengo resentimientos que no los he atendido,
me están restando esa posibilidad, porque lo dijiste al inicio, tiene que haber un vacío. Total. Pero si estoy llena de tanta cosa, no hay espacio. No hay espacio para eso nuevo. Para lo nuevo. Entonces, y lo vemos en muchas personas, ¿verdad? Es que no llega a lo nuevo, es que ¿por qué? Entonces, vamos a vaciar. A veces duele el proceso, sí, pero nos acompañamos de nuevo, ¿verdad? Porque a veces cuando eres escuchado y acompañado, duele menos. Claro que sí, Sí, eso lo sabemos. Es hermosísimo, entonces es como que ya baja el nivel y dices, ya. Sí, y aquí cuando, me encanta porque en el título dices manifestación del orden divino en mi momento presente. Ajá. ¿Y cómo sería eso? El orden divino en mi momento presente. Es que yo siento, bueno, esto es mi percepción personal, sí, ¿verdad? Pero yo siento que en las dimensiones más elevadas todo es perfecto. Igual que aquí, yo también a veces, o sea, no, lo siento, somos perfectos. También siento que es mucho el recordar la perfección que tenemos y el cómo todo encaja. O sea, a veces es que tú lo has vivido. Se dan situaciones y cosas que dices, Dios mío, si yo lo hubiera planeado no sale en esa perfección. Pero intervenimos tanto, queriendo controlar tanto, sí, ¿verdad? Que al final ya todo se desordena de nuevo. Entonces, permitir que todo ese orden que está ahí se manifieste aquí sin interferencia es como, de nuevo, cuerpo. Sí, y a mí me gusta como aclarar, ¿verdad? Que la no interferencia no significa que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Ajá, sí, es verdad. Hay que estudiar, sí, hay que trabajar, hay que servir. Hay que formarse. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer. Pero sí es cierto, a mí me ha pasado, y lo veo a mis clientes, esto de querer controlarlo todo. A mí también. Y ahí es donde quizás dejamos de ver. Totalmente, claro, qué bueno. ¿Y qué dejamos de ver? Las posibilidades. Totalmente. Y las conexiones. Es que hay como una sincronía, ¿verdad? Ya lo decía Yuna en su momento. O sea, cómo nos vamos conectando. Pero si yo estoy ahí encima, no tomo distancia, no puedo ver esa magia. Es imposible. Por decirlo magia, pero realmente es cómo va ocurriendo todo. Hay que dejar como un espacio para esto que llamas la manifestación. Es un proceso muy interno, ¿verdad? Ahí entraría el asentimiento, ¿verdad? Este es de aquí, es profundo. Exacto. Suelto y confío. Suelto y confío. Suelto y confío. Suelto y suelto. Exacto. Suelto y es eso, ¿verdad? Que se entienda que es como un proceso en paralelo. Voy haciendo, pero voy soltando. Es maravilloso, sí. Sí, o sea, no es que estoy aquí en el sofá bellísimo de aquí atrás. No, estoy en la acción. Y estoy así, y estoy con ley de atracción. No. Estoy en la acción. No. Estoy en la acción, pero muy consciente, muy despierto y sobre todo sin esta mochila encima de rabias, de juicios, porque eso no nos permite aceptarnos realmente. Todo lo que lanzamos afuera está dentro. Totalmente. Y sería de nuevo con lo que acabas de enlazar tan bonito, es que no nos vemos. Exacto. Es que no ves todos los potenciales que hay dentro de ti con tanta cosa que llevas. Entonces, claro, qué hermoso ese proceso de ir sacando lo que yo no soy. Exacto. Cuando ya después te ves y dices, Dios, ¿dónde estaba? ¡Wow! Empiezas a brillar. Así es. Claro, eres un faro para los otros y no para ser más ni menos, ¿verdad? No, para que los demás, veo como faros que se iluminan. Nos iluminamos, ¿verdad? Nos vemos, tú y yo nos iluminamos a Carlos, que está aquí, iluminamos a todos los que están. Y claro, todos recuerdan y se iluminan y es como, wow. Así es. Farolitos caminando por todos lados de luz. ¡Qué hermosura! Iluminación para todos. Sí, y de eso se trata. No, qué bello. Estaba recordando cuando yo conocí a Hortensia hace unos años. Nos reconocimos, ¿verdad? Totalmente. O sea, fue un sentimiento como de que ya nos habíamos visto, o sea, nos teníamos que volver a encontrar y fue súper lindo. Total. Y esto que me dices de los faros y todo, pues ya yo lo voy como conectando, ¿no? Con que todos tenemos la posibilidad de ser nosotros. Y tú lo dijiste al inicio. En el momento en que nos aceptamos totalmente y empezamos a brillar desde ahí, ya somos. Estamos siendo, lo dijiste como una de las claves. Siendo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos resumir? Porque hemos hablado de todo, de aquí y de allá. Yo sabía que se iba a pasar.
¿Cómo podemos integrar como, bueno, ok, si alguien dice, yo quiero ordenarme, yo siento que me falta orden, que estoy perdiendo mucha energía, ya sea en mi sistema familiar, ya sea en mi sistema educativo, ya sea en mi sistema laboral, ¿qué podría hacer? ¿Qué nos dices? Algo así como unos tips para ya ir cerrando. A mí me encanta algo que siempre digo mucho, observar en uno mismo, ¿verdad? Yo a veces me tomo esos espacios como de silencio y observar qué está pasando, qué está, ¿verdad? Porque la propia información de fuera nos ayuda mucho. Sí. Observar dónde estoy bloqueada, dónde estoy colapsando, dónde se me está repitiendo y después ya conectar con uno y decir, vale, me está pasando algo, ¿cómo es la mejor manera de ayudarme? Voy con coach, voy con constes, voy con, no sé, sonido, psicóloga. Es que hay infinitas cosas, ¿verdad? Que ahora me fascinan. Entonces, ¿y empezar? Así es, así es. Y ahorita que lo decías, me siento tan afortunada de haberte reencontrado. Porque sí estamos en un momento, pensaría, del universo, donde eso que yo también hace 25 años decía como que la loca de la casa, o sea, yo, sí, igual tú, aunque tu familia es mucho más mística. Sí, pero no hay... Pero en aquel momento no había tanta información, entonces qué bonito poder estar viviendo momento donde hay mayor apertura. Total. Y donde las personas buscan ayuda y dicen quiero conocerme, quiero transitarme para poder ser ese faro de luz. ¿Cómo quieres cerrar esta entrevista, mi querida amiga? Es que no has contado un poco de lo tuyo. Bueno, ya casi. A mí me gustaba, me hubiera encantado porque amo la cábala. Adri es espectacular con el tema de la cábala. Entonces me gustaría que cerraras tú con referencia al menos al árbol de la vida o algo, ¿verdad? Porque siento que ahora todo sintoniza. Todas sintonizas, todas las herramientas, terapias y todas las cosas que hay, aunque están, verdad, por trocitos porque cada uno es bueno en lo que hace, van a conectan. Así es. Sí, quizás entonces decir que desde el árbol de la vida que estudio en la Cábala, que tiene 10 dimensiones que nos permiten acercarnos, ¿verdad?, a nosotros, porque habitamos en esas 10 dimensiones. Ahí también cuando identificamos desequilibrios, por ejemplo, en las relaciones, esa es una dimensión, o por ejemplo en el amor propio, en el autoconocimiento, esa es otra dimensión, o en el dar, en el ser compasivo con las personas, esa es otra dimensión, o en la parte intelectual. Cuando notamos que hay desequilibrios, cuando notamos que estoy mucho en una, vamos a intencionalmente observarnos para buscar un balance. Y el balance es desde el dar y el recibir, que va a la sistémica. Totalmente. Colocar el orden correcto, dar y recibir de forma correcta, y aceptarnos y a sentir y agradecer. Me encanta, está todo conectado al final, ¿verdad? Sí. La invitación, diría, es a que tomemos la vida, ¿cierto? Sí, tomemos la vida y la hagamos grande, muy grande, a nuestro gusto, con nuestros colores, ¿verdad? Con nuestras emociones, porque el ser fiel a nosotros mismos y ser esas esencias que venimos a ser hace también grande a los demás. Es que imagínate todos vibrando en algo que les gusta hacer. Es como que la mitad del drama se acaba. Me encanta. Entonces es como invitemos a esa vida a que crezca, se haga grande, la agarramos con fuerza y así es. Y nos vamos a quedar con esa frase, que crezca, se haga grande y agarramos con fuerza esa vida para vibrar en eso que vinimos a hacer. Te agradezco muchísimo, Orten, gracias. No sé, me pareció demasiado rápido cuando me dijeron que ya se nos había acabado el tiempo. ¿Yo qué? Ya pasó. Haremos otra. Exacto. Muchas gracias. Gracias a los que se conectaron, a los que lo van a ver y bueno, que nos dejen sus comentarios. Muchas gracias. Sí. Chao. Chao.